Arranco. Esta presentación en realidad es la continuación de las taquicardias macrorentrantes que empezó Facundo el otro día, y yo voy a continuar con flúter auricular. Bueno, en cuanto al flúter, es una taquiarritmia, que el mecanismo es por reentrada, es el 70-80% de las taquicardias macro-reentrantes. Se caracteriza por tener una frecuencia regular, con ondas P de amplitud y morfología constantes, generalmente con una frecuencia de más de 260 ciclos por minuto, y está definido por no tener no presentar una línea isoeléctrica en el electrocardiograma de superficie. La relación AB puede ser variable, pero lo más frecuente es que se presente con un bloqueo AB 2-1. Lo más frecuente, hay dos grandes tipos de flúter auricular, flúter típico y el flúter atípico. Lo más frecuente es el flúter atípico en el 90% de los casos, que está definido por ser ismo-cabo tricúspido dependiente, y el flúter típico puede ser antihorario u horario, como vamos a ver más adelante según la secuencia de activación, que el horario también se denomina flúter inverse. De la etiopatogenia del flúter auricular, comparte muchos factores de riesgo con la fibrilación auricular. Los principales son la hipertensión, la diabetes, pero así como diferencia grande con la fibrilación auricular, acá juega más importancia todo lo que es la patología de derecha, o sea, la dilatación de las cavidades derechas, como por ejemplo la patología pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, el EPOC, las cardiopatías congénitas, con las cirugías de Mustard, Senning y Fontan. Y bueno, después la secundaria a la cardiopatía valvular y a las miocardiopatías. Se puede dar también en un 15-20% de individuos sanos y es 2,5 más frecuente en hombres veces más frecuente en hombres que en mujeres. Bueno, acá para mostrar un poco las principales etiologías y a destacar que juega más importancia todo lo que es la patología pulmonar. Y también destacar que el flúter auricular es la arritmia más frecuente en los pacientes con trasplante cardíaco. Pero no jugaría, no estaría relacionado con el pronóstico, o sea, no está asociado ni a rechazo ni a mortalidad aumentada en estos pacientes. En cuanto a la clínica, los episodios generalmente son paroxísticos, autolimitados a diferencia de la FA, y generalmente son peor tolerados por mayor frecuencia ventricular. La frecuencia ventricular, la clínica, va a depender sobre todo de la frecuencia auricular, que siempre es rápida, por lo que va a depender de la tasa de bloqueo auriculoventricular. Y también va a depender de si hay o no cardiopatía estructural y de los requerimientos que el paciente tenga en ese momento de gasto sistémico. Generalmente la conducción AB es 2-1, y si es mayor a 4-1 siempre hay que sospechar que haya un trastorno de la conducción auriculoventricular sobreagregado. Hay peor respuesta a fármacos para el control de frecuencia. Y otra cosa que voy a hablar más adelante es la asociación que tiene el flúter con la FA. Por ejemplo, el flúter, se sabe que el flúter permanente es poco habitual, por lo que siempre o suele evolucionar a FA o revertir a ritmo sinusal. Se sabe que la FA es relativamente frecuente luego de la ablación del flúter, y que el flúter se puede desencadenar en pacientes con FA tratados con antiarrítmicos clase 1. En cuanto al mecanismo de acción, ya dije que es por macroreentrada, o sea, es una activación circular que gira alrededor de un circuito de gran tamaño, que arbitrariamente ese circuito de gran tamaño se define por varios centímetros. No sé, Alejandro, si tú tienes
No, quería hacer un comentario de lo que hiciste referencia al flúter originado por los antiarrítmicos, que en realidad en la literatura pueden verlo a veces referido como flúter 1C, porque particularmente las drogas 1C que lo pueden determinar, aunque también están descritos con las clases 3, con la miadrona y el sotalol. Ahí va. Sí, eso voy a hablar un poco más adelante específicamente del Ah, flúter secundario de drogas. Este, bueno, entonces el mecanismo principal, o sea, el mecanismo del flúter es por macro reentrada, que generalmente gira alrededor de un circuito de gran tamaño. Este circuito está delimitado por delante por el anillo tricuspidio y por detrás por la cresta terminal. Si vemos el corazón desde una vista oblicua anterior izquierda, como podemos ver acá, no sé si ven que estoy señalando, sí. esto sería como una vista oblicua anterior izquierda. En el caso del flúter antihorario, el frente de activación va a bajar por la pared lateral de la aurícula derecha y va a ascender por el septum, pasando obligatoriamente por un sitio entre la vena cava inferior y el anillo tricuspidio, que sería donde está localizado el istmo cavo tricuspidio. Esto va a generar un patrón típico en el electrocardiograma de superficie, que llamamos dientes de sierra, que va a tener un componente lento, descendente inicial, un componente descendente rápido y un componente ascendente rápido. Y lo que va a generar ese frente de activación, como está bajando por la pared lateral de la aurícula derecha, y se aleja de la pared inferior, vamos a ver en las derivaciones inferiores una onda F negativa y en B1 una onda positiva. Eso sería el flúter antihorario. Y después, en lo opuesto, el flúter horario, que es el denominado típico inverso, las ondas P van a ser positivas en derivaciones inferiores porque se va a estar acercando, o sea, la onda de espiralización va a bajar por el septum intraauricular y va a subir por la pared lateral de la aurícula derecha, generando ondas P positivas en derivaciones inferiores y negativas en B1. O sea que fundamentalmente lo de los dientes de sierra positivos o negativos en cara inferior se deben a cómo entra el frente de polarización en la aurícula izquierda. Cuando, Exactamente. como tú bien lo señalaste en esos dibujos, cuando en el flúter antihorario, en general entra a través del seno coronario, o sea, de abajo hacia arriba, y en el horario entra por arriba, por el Bachmann, de arriba hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente si nosotros tenemos, por ejemplo, un flúter antihorario, pero por alguna razón la conducción a través del ostium de seno coronario está mal, no se puede, la onda de todas maneras va a entrar a la aurícula izquierda por arriba, entonces ahí el patrón puede no ser típico, valga la redundancia, pero de todas maneras girar en ese sentido. ¿Ah? Digo porque hay una gran concordancia entre el registro electrocardiográfico de superficie, pero no es total por esas razones. Y es importante que entiendan esta secuencia de activación porque después esta va a ser la posición también que van a estar ubicados en los electrodos en el estudio electrofisiológico, y es lo que nos va a permitir el diagnóstico entre la diferencia entre el flúter típico, horario y antihorario. Bueno, los diferentes patrones en el electrocardiograma obviamente se pueden ver modificados por la activación auricular. O sea, no van a ser, podemos estar frente a un flúter típico antihorario, pero no ver el patrón típico en el electrocardiograma, ya sea porque el paciente tiene elementos de sobrecarga auricular izquierda o porque fue sometido a una cirugía cardíaca previa. Bueno, y lo característico del flúter es que tenga una longitud de ciclo entre 200 a 240 milisegundos y que sea estable, o sea, hay una variación de menos de 20 milisegundos. Y en cualquiera de los dos casos, tanto en el flúter típico como en el típico inverso, o sea, la activación de la aurícula es pasiva de la aurícula izquierda es pasiva desde el circuito, o sea, la aurícula izquierda no participa en ninguno de los dos casos del mismo.
que generalmente lo que decía es que se puede activar tanto desde el seno coronario como desde la parte superior de la aurícula a través del haz de Bachmann. ¿Alguna aclaración que quieras agregar, Alejandro? No, que esto más se va a modificar en las aurículas más modificadas. Si vamos a hacer un estudio, vemos un electro, un paciente, por ejemplo, que se le cerró una CIA, que tiene un parche, un posoperatorio de cualquier cirugía cardíaca que le volaron la orejuela derecha, todas esas cosas modifican sí o sí el electrocardiograma, y entonces, a pesar de que no tengo un electrocardiograma típico, al momento de hacer el estudio electrofisiológico nos podemos encontrar con un flutter típico. Ahí va. Bueno, en cuanto al tratamiento, inicialmente en la fase aguda, la guía te habla que de primera línea sería el control de frecuencia, sobre todo en los pacientes sintomáticos con una frecuencia ventricular alta, sabiendo que en realidad el flutter es de difícil control en comparación con la FA, y que no hay un objetivo de frecuencia establecido como si lo hay en la FA, que es menor de 110. Bueno, de elección van a ser los beta bloqueantes, calcio antagonistas y la digoxina, o sea, todo drogas que prolongan el periodo refractario y disminuyen la velocidad de conducción del nodo AB. Y algo que quería aclarar que menciona la guía con respecto a la adenosina, que en este caso solo la usaríamos si tenemos una duda diagnóstica, o sea, si en el electrocardiograma de superficie no vemos claramente las ondas F, porque también puede generar un aumento rebote de la frecuencia cardíaca, conducción 1 a 1 y precipitar en una fibrilación auricular. Bueno, con respecto al tratamiento, a la cardioversión farmacológica, la cardioversión en realidad inicialmente puede hacerse tanto eléctricamente como mediante fármacos. Obviamente, inicialmente, si el paciente, si la arritmia está mal tolerada, la cardioversión eléctrica va a ser mandatoria. Pero en caso de optar por cardioversión farmacológica, los fármacos de elección son siempre los antiarrítmicos clase 3 como la ibutilide y dofetilide, que en realidad no sé si hay acá en Uruguay, creo que no. No Ahí. hay. No. En realidad se prefieren estos fármacos porque prolongan el periodo refractario sin modificar la velocidad de conducción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Por definición, todas las macro reentradas, o sea, para que un circuito sea viable, o sea, para que la reentrada se mantenga, la longitud de onda del circuito tiene que ser menor a la longitud del circuito. Si la longitud de onda es igual a velocidad de conducción por periodo refractario, tenemos que usar drogas que actúen en una o ambas variables. Las drogas clase 3 sabemos que prolongan el periodo refractario sin modificar la velocidad de conducción, por lo que son eficaces prolongando la longitud de onda y cortando el circuito. A diferencia de las clase 1, que si bien prolongan el periodo refractario, disminuyen la velocidad de conducción, por lo que la longitud de onda total del circuito prácticamente no varía, pero sí son eficaces enlenteciendo la frecuencia del flutter, por eso pueden llegar a generar una conducción 1-1. En ese momento, nosotros, si bien está muy buena la representación de esa gráfica, digamos, esto es una distancia en tiempo. Esto es tiempo, no es una distancia en centímetros, en milímetros. Entonces, cuando hablamos de longitud de onda, es el tiempo que demora, digamos, dar toda una vuelta el circuito, el circuito del flutter. Digamos, y cuando hablamos de la longitud del circuito, ¿tá? Es, digamos, también el tiempo que requiere para recorrerlo todo. O sea que si nosotros requeriremos un tiempo para recorrerlo todo, que es mayor que en realidad que el tamaño que tiene el circuito, inevitablemente se corta, no tiene alternativa. O sea,
el frente de onda, en vez de ir encontrando tejido que ya está repolarizado, va a encontrarse con la cola, digamos, porque esto va girando, va a encontrarse con su cola y ahí se corta, porque no puede seguir avanzando. Ahí va. Ahí va, esa es una característica de todas las macro reentradas, o sea que siempre la longitud de onda tiene que ser menor a la longitud del circuito. Y ese va a ser el objetivo principal en realidad de las drogas antiarrítmicas que vamos a utilizar, que prolonguen la longitud de onda sin modificar la longitud del circuito. Perdón, hola. Sí. Yo no entendí muy bien eso que dijiste, Alejandro, de como que la longitud del circuito la medís en milisegundos también, en segundos, en tiempo, digo. Claro, o sea, eso gira a una determinada velocidad, ¿verdad? O sea, cuanto más demore en el circuito en completarse y en llegar al polo de vuelta, se supone que el circuito también tiene mayor longitud en cuanto a... Pero bueno, lo medís exactamente. Exacto. O sea, lo que tú no podés es que el periodo refractario sea tan largo, ¿ah? O sea, el tiempo que demora en recuperarse la fibra sea tan larga que entonces cuando venga el siguiente ciclo la encuentre refractaria y no pueda seguir avanzando. Exacto. Yo entiendo que esto es muy difícil, entiendo la redundancia que es difícil entenderlo si no es con un pizarrón y un dry pen. Tal cual, sí. Pero, claro, en ese dibujo, el naranja representa, o sea, representa toda la zona que está refractaria, ¿verdad? Ahí va. Entonces, Si esto se el blanco es la zona que ya se está recuperando, pero todavía no se recuperó, y la cabeza de ese naranja es donde viene avanzando el frente de onda. Es el frente de despolarización. Todo esto sería la longitud de onda. Claro. Si si la longitud de onda aumenta hasta determinado punto, cuando el frente de despolarización llega al punto de origen, lo va a encontrar refractario y eso va a generar que se interrumpa la arritmia por reentrada. Claro. Por eso es que siempre la longitud de onda tiene que ser menor a la longitud del circuito, para que se mantenga la reentrada. Si la velocidad con que avanza ese frente de onda la enlentezco mucho, la zona celeste va a ser mucho más grande. ¿Se entiende eso? Si yo voy avanzando más lento, doy más tiempo para que la cola se repolarice. Entonces el área celeste va a ser más grande. Alguien que me diga algo si entienden eso o no. Claro, lo que pasa es que cuando uno ve esto dibujado, uno piensa las cosas en distancias y no en tiempo. Claro. Entonces creo que eso es lo que... Pero es distancia-tiempo. Por eso aclaré que esto no era distancia pura. Es distancia-tiempo. Claro. Entonces, pongamos que el celeste es la distancia que tiene que recorrer, ¿verdad? Si yo esa distancia la recorro de forma más lenta, o sea, la velocidad de conducción es más lenta, doy más tiempo para que la cola se vaya repolarizando. Entonces el área celeste va a ser mayor, va a haber más tejido pronto para recibir el impulso. Eso favorece que el circuito se mantenga. En cambio, si yo aumento mucho la velocidad, hay más probabilidad de que la cabeza alcance la cola.
Y se corte la arritmia. Y se corte la taquicardia. ¿Se entendió eso con la velocidad? Claro, sí, sí. Ahora Aumentaría la tenemos tasa de refractario. Ahora vamos a tratar de entender lo mismo, pero con periodo refractario. ¿Tá? Si yo tengo un periodo refractario, ¿tá?, muy rápido, muy cortito, rápidamente la fibra se repolariza. Si es más largo, demora mucho más en repolarizarse. Entonces, es la otra variable que hace que el círculo naranja sea más largo. ¿Ah? Cuanto más periodo refractario, el círculo naranja es más largo. Entonces, también, alargando el periodo refractario, ¿tá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, yo lo entiendo, pero no sé si... Sí, sí, se entiende. Lo podemos ver en papel después acá, presencial. Pero digamos, son dos variables que intervienen. Entonces, nosotros... Lo que hace es disminuir el campo estable, digamos. Abajo está bien la ecuación, ¿verdad? O sea, esto lo podríamos resolver en los clase 1 poniendo drogas que frenen también el nodo AB. O sea, que aumenten el periodo refractario del nodo AB. Pero acá estamos Pero aún hablando así de... estaríamos controlando frecuencia y tampoco estaríamos, o sea, no son eficaces en cortar la arritmia en los clase 1, a diferencia de los clase 3. Sí, son menos eficaces. Son menos eficaces. Bueno, y otra cosa que mencionaba la guía es que la amidagrona no es efectiva para cardioversión farmacológica y que solo se utilizaría para control de frecuencia. Bueno, con respecto a la cardioversión eléctrica, la guía no lo pone como de primera línea, pero podría ser una alternativa de primera línea, o sea, se podría considerar, o obviamente siempre es de segunda línea cuando el tratamiento farmacológico no fue efectivo. Hay 4 tipos de cardioversión eléctrica. Una es la estimulación transesofágica, que lo que se hace es estimula la aurícula a una longitud de ciclo menor que la del flúter, hasta capturar todo el circuito. Y al terminar el tren se va a interrumpir, lo que se busca es que se interrumpa la arritmia. Después, la que más conocemos, obviamente, es la cardioversión eléctrica externa, que tiene una tasa de éxito cercano al 100%, que se hace a baja carga, 50 o máximo 100 joules. Y bueno, lo que mencionaba eso, que se realiza más que nada luego del fallo farmacológico, pero que también se podría plantear de primera línea por la alta tasa de efectividad. La otra alternativa es la cardioversión eléctrica interna, que se plantea solo si hay un fallo de la externa, y en caso de pacientes portadores de marcapasos definitivo o cardiodefibrilador, se podría hacer una estimulación a alta frecuencia. El otro día eso, por ejemplo, alguna vez, el mes pasado, le hicimos 2 veces, sí. 2 policlínicas seguidas, Sí, en la policlínica de control de marcapasos. Sí. Que marcapasos que tenga un electrodo en la aurícula, nosotros desde ese electrodo podemos sobreestimular, y bueno, con Macarena el otro día, nada, cardiovertimos un flúter con el paciente sentado ahí en la silla en el control de marcapasos. Por supuesto que el paciente Anticoagulado. estaba anticoagulado, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al tratamiento a largo plazo, en relación a la anticoagulación, en realidad no hay estudios específicos de flúter y anticoagulación, pero la ventaja es que la mayoría de los estudios que hay sobre fibrilación auricular incluyeron pacientes con flúter. Y se sabe que si bien el riesgo tromboembólico sería menor que el de la fibrilación auricular, aún se considera un riesgo significativo
por lo que se recomienda que la anticoagulación del flúter sea guiada por el CHA2-VASc. En cuanto al tratamiento definitivo, o sea, en caso de pacientes sintomáticos y flúter recurrente, se va a preferir la ablación del circuito, que es el tratamiento curativo de la arritmia. Se considera la terapia más eficaz, o sea, tiene menos del 10% de recidiva, y la contra sería de que a largo plazo se considera que tiene una incidencia de FA significativa. En caso de no ser posible la ablación del circuito, o no se logra un adecuado control de frecuencia con fármacos, se puede plantear también el control definitivo de la frecuencia ventricular mediante la ablación del nodo AB y la colocación de un marcapasos definitivo. Que en realidad esto es muy raro en el caso del flúter típico, o sea, en el caso del flúter ismocado tricúspide dependiente, pero sí es más frecuente de ver en caso de flúter atípico. Y bueno, y las drogas antiarrítmicas en realidad se van a usar cuando la ablación no es deseable o no es posible. La fibrilación auricular y el flúter reconocen, de repente con distinto peso específico de cada una, pero reconocen las mismas cardiopatías y factores predisponentes. Exacto. O sea que el grado de asociación entre los dos es muy importante. Por un lado. Por otro, además, el flúter mismo puede ocasionar fibrilación auricular, o sea, degenerar en fibrilación auricular, y también podemos ver a veces la fibrilación auricular que se organiza Exacto. En flúter, ¿no? Lo que, si entendimos bien a Macarena, los mecanismos fisiopatológicos son distintos, de FA y flúter, bueno, y en realidad no pueden coexistir. Podemos ver breves episodios de transición, pero no puede coexistir fibrilación auricular y flúter. O sea, no hay fibriloflúter, pero sí los podemos ver en un mismo electro, o sea, que uno lleva al otro. O sea, una FA que se organiza flúter o un flúter que degenera en FA. Exacto. Bueno, ahora sí viene la parte complicada, que es el estudio electrofisiológico. En cuanto a la preparación previa al estudio, se va a hacer anticoagulación durante 4 semanas, o en su defecto un transesofágico en las 48 horas previas que demuestre la ausencia de trombos en la aurícula izquierda. Los catéteres generalmente se usan 2, eso depende un poco del operador, hay operadores que usan 3. Vamos a contar con un catéter de registro duodecapolar que tiene 10 pares de electrodos que se colocan todo en la pared lateral de la aurícula derecha y pasan a nivel del anillo tricuspidio, con el extremo distal generalmente posicionado en el seno coronario. Justo es una imagen de una oblicua anterior izquierda que está usando 3 catéteres, acá, no sé si me ven que estoy señalando. Este es el catéter duodecapolar, ubicado a nivel de la aurícula derecha. Esta sería la aurícula derecha alta, la pared lateral, la aurícula derecha baja, el seno coronario y el catéter de ablación que generalmente se ubica a nivel del istmo caotricuspidio. Bueno, en cuanto a los registros, vamos a tener, estar mirando electrocardiograma. Generalmente primero van a estar los registros de electrocardiograma de superficie, que se usan las derivaciones inferiores y B1, porque es donde mejor vamos a ver la activación del flúter. Después vamos a ver los 10 pares de electrodos del catéter, denominados H1 o H10, y el registro del catéter de ablación o de radiofrecuencia, que es el último que aparece acá. Bueno. El protocolo va a empezar, algo a destacar en realidad del estudio electrofisiológico, que en realidad es que si ya tenemos documentado en el electrocardiograma de superficie
un flúter típico, se podría hacer la ablación en ritmo sinusal y no tener que hacer la inducción del mismo. Eso en caso de flúter típico en ausencia de cirugía cardíaca previa o ablación. Si no, se preferiría así hacer la inducción del flúter. Entonces el protocolo en ese caso iniciaría con la inducción, que se recomienda estimular la aurícula derecha con trenes de 8 a 10 extraestímulos con intervalos de acoplamiento crecientes o frecuencias crecientes de hasta 250 o 350 ciclos por minuto. O en su defecto hasta conseguir una captura 2-1. Bueno, entonces la inducción del flúter horario o antihorario va a depender de cuál sea la permeabilidad del istmo caudal-tricuspidio y del punto de estimulación. Sí, la estimulación en la pared lateral de la aurícula derecha va a facilitar, o sea, acá, si estimulamos acá, va a facilitar el bloqueo antihorario del flúter y va a conducir en sentido horario. Lo mismo lo opuesto, la estimulación en el seno coronario va a facilitar el bloqueo horario y va a conducir el flúter en sentido antihorario. Bien, la foto esa que pusiste es muy ilustrativa. Como vimos, cuando hablamos de los mecanismos de las taquicardias, los circuitos de reentrada requieren en general una zona de conducción lenta. En este caso, la zona de conducción lenta es el propio istmo caudal-tricuspidio. Entonces, si nosotros estimulamos desde el ostium del seno coronario, el frente de onda va a ir hacia arriba por el septo y hacia adelante por el istmo caudal-tricuspidio, pero ahí la conducción es lenta, entonces por donde va a avanzar rápido va a ser por el septo, techo, cara lateral, y ahí se instala la taquicardia. Es por eso que estimulando desde el ostium del seno coronario, tendemos a inducir flúter que es antihorario, y por el contrario, si estimulamos en la pared libre o del lado anterior o del lado derecho del istmo caudal-tricuspidio, tendemos a inducir flúter horario. Si ustedes miran al registro que Maca puso allí, van a ver que los primeros electrocardiogramas endocavitarios están en escalera, pero muy rápido. Y después, a partir del 6, del 7, ya hasta que llega el catéter de radiofrecuencia, la conducción es muy, muy lenta. ¿Ah? Entonces ahí es la conducción por el istmo, y por eso ahí se está demostrando que es la zona de conducción lenta. Ahí va. Nosotros en realidad, si tenemos documentado ya clínicamente el flúter típico, estamos habilitados para ir directamente a la ablación. Claro. Si queremos podemos ir para eventualmente ver si hay algún otro tipo de arritmia, pero solo con eso estamos habilitados para hacer la ablación. Lo que sí vamos a tener que demostrar antes de irle de la ablación Es el de bloqueo. que ese istmo está permeable, o sea que la electricidad pasa por el istmo, tanto en un sentido como en el otro, para luego tener eso como criterio de efectividad de la ablación, ¿no? Claro. De que dejó de pasar. Claro, igualmente siempre vamos a tener que ver la secuencia, ¿no?, de activación, o sea, el electrograma va a ser el mismo, o muy parecido, aunque... Cuando el nosotros momento de- estamos viendo, cuando nosotros estamos viendo esos electrogramas, lo que decís tú, la secuencia, esto es lo que se denomina en electrofisiología cartografía de activación, o sea, el mapa por el cual se marca el recorrido eléctrico que tiene la onda de la arritmia. Esto es cartografía de activación, y nosotros eso es lo que hacemos. Para eso esa es la gran utilidad del catéter dodecapolar, que tenemos un catéter, como mostrás ahí en esa foto, que abarca gran parte de todo el anillo tricuspidio, del lado auricular, y entonces nos permite ver la secuencia de activación o cartografía de activación. Ahí va. Por eso es importante conocer la posición de los catéteres, y para así poder entender los registros. Por ejemplo, en esta imagen vemos las 5 derivaciones del electrocardiograma de superficie,
el registro del catéter duodecapolar de H1 a H10 y el registro del catéter de radiofrecuencia. En este ejemplo, en realidad, lo que te destacaba que en este caso H1 lo denomina el polo proximal y H10 el polo distal, que es el que está ubicado a nivel del seno coronario. Lo destaco a esto porque generalmente usamos lo opuesto en los procedimientos. Entonces, el catéter que está, el polo, proximal, que está situado en la aurícula derecha lateral alta, en el caso del flúter antihorario va a ser el primero en activarse. Luego se va a activar la aurícula derecha baja, el istmo caotricuspidio y por último el polo H10 que va a estar ubicado a nivel del seno coronario, presentando una activación cráneo-caudal del flúter. Lo opuesto en el flúter horario, el estímulo en la pared lateral va a facilitar el bloqueo antihorario y la onda se va a conducir en sentido horario, o sea, caudo craneal, de abajo hacia arriba. ¿Eso se entendió bien? ¿O? Sí, se entendió. No sé, Alejandro, si querías agregar algo más de esto. Con respecto a la nomenclatura de los polos. Está silenciado. Eso que preguntás varía de acuerdo al lugar donde se haga el procedimiento y digamos, si alguien te muestra un trazado así para que interpretes, te tiene que decir dónde están ubicados los catéteres. Para tú hablar de la cartografía de activación, es imprescindible saber el H1, H2, cada uno de esos bipolos, dónde está ubicado. Entonces hay gente que prefiere disponerlos de proximal a distal, o de distal a proximal, y bueno, eso tiene que estar aclarado. Ustedes tienen que saber que esto normalmente se mira en un polígrafo asociado a la imagen radiológica en un televisor al lado. Eso acá en el hospital es lo que hacemos dentro de la sala, pero afuera de la sala no se puede hacer porque no tenemos televisor, no tenemos radioscopía afuera de la sala. Entonces, esto hay que arreglarse un poquito como se puede. Pero normalmente la gente ve los trazados asociados a la imagen radiológica. ¿Ah? Ahí va. Bueno, entonces, una vez que logramos la inducción del flúter y vimos la secuencia de activación, lo que vamos a hacer son maniobras de encarrilamiento. Que esto lo que permite es determinar si el punto de estimulación, que es a nivel del istmo caotricuspidio, se encuentra fuera o dentro del circuito de macro reentrada. Entonces, mediante la sobreestimulación de la aurícula derecha en el flúter típico, es posible capturar hacer la captura del circuito consiguiendo la aceleración transitoria de la frecuencia del flúter a la frecuencia de estimulación. Y bueno, si se genera encarrilamiento con función oculta o si se acelera transitoriamente la frecuencia del flúter, sin observar cambios en la morfología de la onda F en el electrocardiograma de superficie, decimos que el istmo caotricuspidio está dentro del circuito de la arritmia. Bueno, esto es un poquito más complejo de explicarlo de vuelta sin pizarrón. Esta maniobra se hace, primer concepto, se hace durante la arritmia, o sea, cuando el flúter está andando, está el paciente en flúter, y nosotros tenemos cierta incertidumbre de por dónde está pasando el flúter, o sea, anatómicamente por dónde está pasando. Entonces, esto lo que Macarena está diciendo es una forma de demostrar que el sitio de estimulación es parte del circuito. Entonces, lo que hacemos es poner el catéter en, por ejemplo, el istmo, y empezamos a estimular
más rápido, un poquito más rápido, que la longitud de ciclo del flúter. Entonces, al estimular nosotros más rápido, nosotros de alguna manera capturamos el circuito. Si ustedes, imagínense un flúter antihorario, yo estimulo desde el istmo, y el frente de polarización desde mi catéter va a seguir por un lado la secuencia antihoraria normal por el septo, pero también va a ir desde la punta en sentido horario hacia la pared libre. ¿Ah? Entonces estimulo y capto el circuito, pero va parte de la electricidad para un lado y parte de la electricidad para el otro. ¿Ah? Desde el punto de estimulación. Entonces, eso es capturar. Cuando si yo capturo, voy acelerando, y cada vez logro capturar más parte del circuito, llega un momento que capturé el 70-80% del circuito, cuando corto la estimulación, se apaga el flúter. Exacto. Esa es la técnica de sobreestimulación para hacer la cardioversión. Si yo estimulo en la longitud de ciclo apenas más baja, más corta, 20, 30 milisegundos, 40 milisegundos menos que la longitud de ciclo del flúter, es poco lo que avanzo en los dos sentidos. O sea, además estoy estimulando en el istmo, en alguno de los sentidos tengo la conducción lenta del istmo, o sea que va a ser menos que logro capturar el circuito. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo corto la estimulación, el último latido va hacia la pared libre un poquito, y hacia el septo avanza, hasta que vuelve a pasar y no corta el flúter, sigue el flúter. O sea que el último latido estimulado, el tiempo desde el último latido estimulado hasta que aparece de vuelta la onda en ese lugar, o sea, la longitud de ciclo del flúter. Es lo que llamamos el ciclo de retorno. El ciclo de retorno es desde el último estimulado hasta el primero que vuelve a pasar. Ese ciclo de retorno tiene que ser de la misma longitud que el ciclo de la taquicardia. ¿Por qué? Porque siguió exactamente el mismo camino. Variar menos de 30 milisegundos. Y ahí decimos que donde estimulamos, que sería el istmo, está dentro del circuito. Exactamente. Si yo estaba dentro del circuito, el ciclo de retorno es más o menos igual que el ciclo de taquicardia. Si yo estaba estimulando más lejos, yo tengo un tiempo desde el estímulo hasta el circuito, la vuelta del circuito y la salida del circuito hasta mi catéter. Por lo tanto, el ciclo de retorno va a ser más largo que el ciclo de la taquicardia. ¿Qué es lo que pasa si estás muy lejos del sitio de estimulación y en los flúter atípico también, de la aurícula izquierda? No sé si quieres decir algo más de esto, porque me parece como muy importante que se entienda este concepto. O si todos lo entendieron, sigo nomás. Vamos. Bueno, entonces, el objetivo principal de la ablación es el bloqueo bidireccional del istmo cabo tricuspidio, que en realidad es el sitio que se prefiere porque es la zona más accesible, más angosta del circuito, y la zona más angosta del circuito y con conducción más lenta. A destacar de nuevo que si tenemos un electrocardiograma con un flúter típico documentados y no hay antecedentes de atriotomía, se podría hacer la ablación del istmo en ritmo sinusal. De lo contrario, de tener
cicatriz de cirugía, o estar frente a un flutter atípico, es preferible utilizar técnicas de mapeo y estimulación durante el flutter espontáneo inducido. La ablación se va a hacer con radiofrecuencia, es lo único que tenemos en Uruguay, con un límite de temperatura de 45 grados, a una potencia no mayor de 50 watts. Pero bueno, lo que dice es que en realidad la técnica preferida es la crioablación, que en este momento no contamos acá en Uruguay. Bueno, acá en la imagen 1, lo que vemos es que se está estimulando cerca del seno coronario, y como el istmo caotricuspidio está permeable, los frentes de onda van a chocar en algún punto de la aurícula derecha, y vamos a ver el siguiente registro. Acá en la imagen 2, una vez que se hace la línea de ablación, o sea, una vez que la línea de ablación está completa, o sea que la conducción a nivel del istmo caotricuspidio se interrumpe, cuando nosotros estimulamos, la electricidad va a ir solo en un sentido, y por eso los registros quedan así como secuenciados. Pero así nos aseguramos que la velocidad en sentido horario, que la electricidad en sentido horario no pasa. Acá no podría conducir en sentido horario, pero no estamos demostrando si conduce o no en sentido antihorario. Entonces tenemos que estimular a nivel del punto B, a nivel de la pared lateral de la aurícula derecha, y observamos que en el registro que llega al punto A, o sea que la electricidad llega recién al punto A, luego de haber recorrido todo el circuito. Entonces así es la forma de demostrar el bloqueo en sentido antihorario, y demostrar que estamos frente a un bloqueo bidireccional del istmo caotricuspidio, que es el objetivo de la ablación. ¿Se entendió eso? Esperemos estar con más personas, Maca, que vos y yo, porque yo esta parte más o menos la sé. Sí, por favor, un poco de feedback, que ya es un embole el Zoom. Dale, Facudito, por lo menos si entendiste algo. Bueno, en la imagen de la izquierda, Sí. ahí vemos que los dos frentes de onda se están chocando, ¿no? Que conduce para los dos lados. Porque el istmo está permeable en este momento. Ahí va, el istmo está permeable. Entonces en algún punto de la aurícula se van a chocar los dos frentes de onda, y por eso nos da como el siguiente registro. Ahí está. Después en el del medio vemos que conduce en sentido antihorario, ¿no? Sí, esa del medio, esa del medio demuestra bloqueo del istmo, ¿horario o antihorario? Conduce antihorario, por lo tanto el bloqueo es horario. Perfecto, perfecto. Ahí se demuestra bloqueo horario. Y en la siguiente, bloqueo estimulando de B. Es horario, por lo tanto bloquea antihorario. Perfecto. Entendieron todo, Maca, dale para adelante. Bueno. Yo no cuento porque yo estudié con la Maca. Bueno, esto es para mostrar la eficacia que tiene la ablación. Una vez que se demostró que que se logró el bloqueo bidireccional, la recurrencia del flutter es baja, o sea, tiene una tasa de éxito cercana al 95%, con una tasa de complicaciones y de mortalidad baja. Bueno, ahora hablar un poco de la asociación de flutter y FA, que lo voy a dividir en tres grandes puntos, que es la asociación previa a la ablación de flutter, la asociación de flutter y FA post-ablación, y después el flutter secundario a tratamiento antiarrítmico de la fibrilación auricular. Bueno, la frecuencia descrita es muy variable, algunos papers relataban una incidencia de entre 20 a 60%,
últimamente se habla que es cercana a 35%. Y bueno, y es también lógico pensar que la asociación es alta, por lo que hablábamos al principio, de que comparten los mismos factores de riesgo. Entonces, ¿por qué es importante conocer la asociación previo a la ablación? Porque nos puede llegar a modificar la conducta terapéutica, porque con la ablación lo que buscamos es el tratamiento curativo de la arritmia, por lo de que si hay otra arritmia presente previo a la ablación nos puede llegar a modificar la conducta a seguir. La ablación del istmo caudal-tricuspidio evita la recurrencia del flúter y de FA, o sea, luego de la ablación del flúter, el 40-60% de los pacientes que presentaban FA no la repiten. Y la fisiopatología que se plantea es que hay una alteración de las propiedades eléctricas del tejido auricular que generan acortamiento de los periodos refractarios, o sea, prolongación del tiempo de relajación del nodo sinusal y acortamiento de la duración del potencial de acción. Y bueno, con respecto al tratamiento, en realidad te refería a que la ablación del flúter va a solucionar las dos arritmias en más de la mitad de los casos. O sea que inicialmente no se plantearía hacer ablación de las venas pulmonares concomitante, pero sí lo que te va a cambiar es con respecto a la terapia farmacológica, porque generalmente se asocian FA previo a la ablación de flúter, se va a dejar al paciente con drogas antiarrítmicas. ¿Algo para agregar ahí, Alejandro? No, que bueno, esto acá, como en todos los temas de la electrofisiología, la clínica es la que manda. Si nosotros tenemos idea de que predomina la fibrilación auricular, aunque tenga flúter, en realidad tenemos que encarar la fibrilación auricular. Y lo contrario, el flúter. Lo que está bien el concepto de que un paciente que tiene habitualmente flúter, porque haya tenido un episodio de fibrilación auricular, no inhabilita la intención de curar las dos enfermedades haciendo solo la ablación del istmo y viendo a ver qué pasa, porque como tú ya mostraste, la ablación de un flúter típico es un procedimiento relativamente sencillo, rápido, solo por abordajes venosos, y bueno, y eventualmente en una gran proporción de pacientes es la solución definitiva, ¿no? Exacto. Bueno, y el peor pronóstico a destacar es que lo tendrían los pacientes que la arritmia predominante es la FA previo a la ablación. O sea, con mayor tasa de recurrencia. Bueno, otra entidad es la Asociación de Flúter y FA post-ablación, que también la incidencia es variable, va a depender mucho del paciente, del tratamiento que se hace, de si tiene o no cardiopatía de base, enfermedades intercurrentes y el tiempo de seguimiento. Bueno, este estudio publicado en Circulation en 1998 se vio que las principales variables implicadas en la incidencia de la FA post-ablación son la existencia de FA previa a la ablación y la FEI menor a 50%. O sea, es un estudio que vieron 110 pacientes sometidos a ablación, en el que se realizó un seguimiento a 20 meses y vieron que el 25% del total presentó FA luego de la ablación. Entre los que tenían FA previa, 45% presentaron recurrencias y sin FA previa solo presentó 12% FA luego de la ablación. Si bien siguen apareciendo criterios de disciplina por eco y formas de... Avanti. Bueno, y también se vio que la edad, el sexo y el tiempo de evolución del flúter no fueron factores de riesgo independientes para el desarrollo de la FA posablación. Y este artículo también habla de que la FA de instalación temprana, que está definida como antes de los 2 meses de la ablación, tendría mejor pronóstico que la de instalación tardía. Bueno, después tenemos el flúter por tratamiento antiarrítmico de la fibrilación auricular. Como ya hablamos
previamente lo más frecuente es secundario a los antiarrítmicos clase 1, pero también se ha visto asociado a los antiarrítmicos clase 1A y clase 3 como la amidagrona. La explicación fisiopatológica de por qué ocurre esta asociación es porque las drogas antiarrítmicas generan un incremento gradual de la longitud de onda de la fibrilación auricular, hasta que se empieza como se convierte en una FA organizada con activación de toda la aurícula en un mismo sentido. Y por eso es que la FA puede llegar a degenerar en un flúter auricular. Y bueno, para evitar esto es que siempre lo que tenemos que hacer es asociar bloqueadores del nodo previo al uso de antiarrítmicos. O sea, drogas que prolongan el periodo refractario a nivel del nodo AB. Bueno, ahora hablar un poco del flúter auricular atípico, que está definido como toda macro reentrada con ondas de flúter en el electrocardiograma, en el que el istmo caotricuspidio no forma parte del circuito. O sea, sería un diagnóstico retrospectivo una vez que ya tenemos el estudio electrofisiológico. La clasificación se divide en dos grandes tipos, el flúter atípico de la aurícula derecha y el de la aurícula izquierda. Dentro de la aurícula derecha tenemos el que es postcirugía cardíaca, y la taquicardia macro reentrante atípica sin atriotomía. Y en la aurícula izquierda está el flúter perimitral, que es el más frecuente, el flúter atípico de las venas pulmonares, el flúter septal y el flúter del seno coronario. Esta imagen acá podemos ver la relación entre los mecanismos de macro reentrada auricular y los patrones del electrocardiograma, entre flúter típico, atípico y taquicardia auricular. Y a destacar, el ancho del triángulo, lo que ves en cada mecanismo de taquicardia indica la frecuencia relativa que tiene ese patrón electrocardiográfico con el mecanismo. Y a destacar que si bien el flúter atípico se asocia a atrotomía, el patrón típico sigue siendo el más frecuentemente relacionado a los pacientes con cirugía cardíaca. Bueno, luego de la cirugía cardíaca, lo más frecuente es que sea secundario a triotomía por la circulación extracorpórea, pero también puede ser secundaria a parches o líneas de sutura. Casi siempre coexiste con un flúter auricular típico, y el circuito va a ser el istmo en borde inferior de la cicatriz, o sea, cercana a vena cava inferior, o entre dos zonas cicatrizales de la aurícula derecha lateral. Por lo que el encarrilamiento desde el istmo caotricuspidio y la aurícula derecha septal muestra ciclos de retornos más largos que el de la taquicardia. Y los ciclos de retorno mediante la estimulación de la aurícula derecha lateral son iguales a los de la taquicardia. O sea, esto era por lo que hablamos previamente. Que van a estar, donde estamos estimulando va a ser la zona más cercana al circuito, por lo que los ciclos de retorno no van a variar. Y en cuanto al pronóstico, se tiene un excelente pronóstico luego de la ablación. Con respecto al flúter atípico de la aurícula izquierda, está asociado con cardiopatía estructural, obstáculos anatómicos, generalmente son las venas pulmonares, ya sea post-ablación de la FA o post-MACE, o del anillo mitral, que es el más frecuente. Los criterios de sospecha en el estudio electrofisiológico, o sea, ¿qué criterios nos tienen que hacer sospechar que estamos ante un flúter de la aurícula izquierda? Es que la activación de la aurícula derecha es menos del 50% de la longitud de ciclo de la taquicardia. Que el intervalo post-estimulación en cualquier punto de la aurícula derecha durante las maniobras de encarrilamiento va a ser mayor a 40 milisegundos, a diferencia del flúter de la aurícula, al flúter típico que teníamos de la aurícula derecha, que este intervalo va a ser menor a 30. Y luego que las variaciones espontáneas de la longitud de ciclo registradas en la aurícula derecha van a ser de más de 10 milisegundos, con variaciones concomitantes de menos de 20 milisegundos en la aurícula izquierda. Y con respecto al patrón electrocardiográfico es muy variable, puede tener voltaje en derivaciones inferiores bajo y deflexiones amplias en las derivaciones derechas.
con respecto al estudio electrofisiológico, se va a demostrar el mecanismo de reentrada, al igual que el flúter típico con encarrilamiento con fusión o encarrilamiento con fusión oculta, pero lo que se recomienda acá es siempre hacer mapeo electronatérmico con sistema de navegación. O sea, generalmente no se va a hacer la ablación de un flúter atípico solo por encarrilamiento. Y bueno, también lo que recomienda la IA es que la intervención de estas arritmias se debería de retrasar por lo menos 3 meses luego del procedimiento inicial. O sea, si en caso de que el flúter atípico sea secundario a una ablación de FA o en el postoperatorio de cirugía cardíaca. Bueno, entonces, ya terminando, algunos puntos claves de que el flúter auricular típico es una macro reentrada auricular alrededor del anillo tricuspidio, que en el caso del flúter típico la sobreestimulación desde el istmo genera encarrilamiento con fusión oculta, y lo que vamos a ver es que el intervalo posestimulación tiene una diferencia menor de 30 milisegundos con respecto al ciclo de la taquicardia. Y bueno, el objetivo principal de la ablación es la demostración del bloqueo bidireccional y la imposibilidad de inducción del flúter. Bueno, terminó.